Ya, vamos a hacer una introducción sobre el curso rápidamente para poder entrar a nuestra primera clase, ¿de acuerdo? Primero me voy a presentar, ¿de acuerdo? Mi nombre es Gina. También estudié como ustedes, bueno, yo ya soy egresada de la UP también. La primera carrera que tuve fue contabilidad, me egresé en el 2019-2 y en pandemia 2021 terminé mi segunda carrera que fue administración también en la UP, ¿de acuerdo? Más que todo mi tiempo y mi chamba está en esto. Enseño todos los cursos de Conta, tanto para la UP como para la U de Lima y la UPC. Estoy enfocada en esas universidades, pero el 90% de mi tiempo está en la UP. Y básicamente me encanta enseñar pues el curso de Conta. Enseño todas las contas y también enseño EMPRE en la parte contable de empresariados, ¿no? Ya cuando ustedes si están en administración y están en EMPRE y necesitan dudas, ayuda para la parte de empresariado, pues siempre me contactan por la parte contable, ¿de acuerdo? Entonces estoy enfocadísima en lo que es contabilidad. Y para la UP, el primer curso que todos ustedes llevan es Fundamentos de Contabilidad, ¿de acuerdo? Que es como que la primera conta. Ya que tú estés en cualquier carrera, derecho, marketing, negocios, conta, administración, eco, siempre vas a llevar funda de conta como un curso obligatorio en tu malla. Ahora, vamos a comenzar un poquito viendo cómo vamos a trabajar durante toda esta primera parte del curso. Todas nuestras clases siempre van a estar, bueno, siempre voy a enviar el link y el código para que los que requieran el código se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp y siempre voy a enviar dos veces, es decir, ayer envié para el primer turno que fue ayer, que fue miércoles, y hoy que es jueves para el segundo turno. Entonces, ustedes, dependiendo del turno que ustedes quieran entrar, que se les adecue más en su horario, ustedes entran, ¿de acuerdo? Recuerden que cada clase que hacemos, siempre hay doble turno, excepto el viernes. El viernes sí es un horario único, pero hoy día y ayer vamos a hacer lo mismo. Entonces, si tú entraste ayer, ya hoy no deberías de entrar, ¿cierto? Si no entraste ayer, pues hoy deberías de entrar. ¿De acuerdo? Siempre mapeen eso. Eso es uno. Dos, todo el material yo lo subo por el grupo de WhatsApp. Por ejemplo, el material ustedes ya lo tienen en el grupo de WhatsApp por el turno de ayer. Ahí está la clase que vamos a hacer, también ya está la solución y el ejercicio. O sea, ya el segundo turno tiene ya todo descargado. Entonces, tu chamba simplemente sería ir al grupo y descargar todo lo que está en el grupo y colocarlo en una carpeta en tu computadora para que lo tengas de manera ordenada. ¿De acuerdo? Eso es uno. Dos, ¿cómo vamos a preguntar? Ya saben que luego vamos a incorporar las clases presenciales, pero por ahora que las clases son virtuales, ¿de acuerdo? Siempre tengo dos métodos para preguntar. El primero es que me lo hagas por chat, o sea, ustedes saben que el Zoom tiene una parte donde dice chat, ustedes escriben su pregunta y cuando yo termine de explicar algo, pues responderé a su pregunta, ¿de acuerdo? Esa es la primera forma de preguntar para que no te quedes con la duda. La segunda forma de preguntar y la que realmente a mí me gusta más es cuando activas tu audio, ¿cierto? Porque entiendo mejor tu pregunta. Es decir, si tu pregunta es muy larga y no quieres escribir por el chat, entonces activas tu audio, ¿de acuerdo? Activas tu audio y esperas que termine de hablar. Por ejemplo, si yo estoy explicando algo, entonces digamos, es un ejemplo, Fernanda tiene una pregunta, entonces Fer activa su audio y listo. Entonces yo termino de explicar y obviamente la llamo por su nombre y ella me dice su pregunta para todos, si lo quiere hacer por el audio. ¿De acuerdo? Entonces hay dos formas de preguntar. Siempre me gusta que pregunten porque es la única manera de que la clase sea productiva y que puedan entender la clase. ¿Ok? Y como estamos en los primeros temas, aprovechen porque estos primeros temas que vamos a ir viendo son la base para que tú tengas toda la base suficiente y la confianza suficiente para que toda la primera parte del curso te vaya súper. ¿De acuerdo? Entonces, eso es uno, ¿sí? Si alguien tiene una duda acerca de cómo preguntar, ¿no? Ok, ahora me olvidé de una cosa importante. También otra forma de preguntar es, no sé si ustedes ya han utilizado el Zoom, pero en la parte del Zoom, en la barra hay unos emojis
¿De acuerdo? Y tú también puedes hacer clic a una manito levantada. Entonces, si haces clic a la manito levantada, yo sé que tú tienes una pregunta y te voy a llamar por tu nombre para que me digas tu pregunta. También es otra forma de hacer las preguntas. Si no quieres como que activar tu audio, etcétera. Entonces, hay muchas formas de preguntar. Si tú tienes alguna duda o alguna pregunta, por más, hay muchas personas que me dicen, Gina, a mí me da roche preguntar porque es muy básico. No importa, porque aquí estamos todos para aprender. Nadie sabe el curso. Entonces, yo estoy para ayudarlas a todas ustedes. ¿De acuerdo? Así que pregunta lo que tú quieres saber. Si algo no te quedó claro, con confianza pregunta, porque tu pregunta puede ayudar a tus demás compañeras. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso es uno. Dos, ¿cómo se usa la plataforma? Nadie todavía tiene acceso a la plataforma, pero les voy a explicar. Yo les voy a enviar, terminando la clase de hoy, el link de la plataforma, que es hbasesoría.com, y ustedes van a iniciar sesión. Hay muchos que ya iniciaron sesión. Inicia sesión con tu correo Gmail, sea el personal o el de la UP, y me lo pasas por interno. Una vez que hayas hecho eso, te hayas registrado en la plataforma, tú te vas a ir, obviamente, cuando yo te dé acceso, obviamente, ustedes, cuando yo les diga, chicas, ya tienen acceso, entonces ustedes van a ir a cursos. ¿De acuerdo? Te vas a ir a cursos, aquí, y ustedes van a elegir fundamentos de contabilidad. Porque estamos en fundamentos. Esos son todos los cursos que yo dicto, pero ustedes se van a fundamentos y hacen clic en ir a mi curso. Obviamente ustedes, cuando yo les acepte, porque si hacen esto ahorita no van a tener acceso, cuando yo les acepte, recién van a poder entrar de manera directa, y esta plataforma tiene dos usos. La primera es que todas nuestras clases, incluyendo esta, va a estar colgada en la plataforma. Si tú, por ejemplo, en una clase, porque tú sabes que las clases son 3 veces a la semana, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que alguien de ustedes falta en una clase, por X razones, faltaste a una clase, porque te enfermaste o porque tienes no sé, tienes que estudiar para un curso, etcétera, pero no puedes entrar a la clase. Entonces, para que no pierdas la clase, tú vas a usar la plataforma. Siempre terminando la clase, media hora después, yo ya cuelgo la plataforma, el video. ¿Y dónde lo vas a poder ver? Aquí. Entras a la plataforma y acá, esto de aquí que parece como una tablita, esto es un botón. Y haces clic, dice ver clases en vivo grabadas por Zoom. Haces clic ahí y te va a aparecer todas nuestras clases. Todavía no subo la clase porque esta es la clase que voy a subir, pero siempre les va a aparecer la semana de clase y siempre te voy a poner, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3 con los temas. Por si es que tú quieres ver de nuevo la clase o ese día no entraste a la clase o te fuiste muy temprano o entraste muy tarde y quieres ver la parte que te faltó, pues aquí está la grabación. Siempre voy a subir la grabación. Entonces, si faltas por X razones, no vas a perder la clase, pero yo te sugiero siempre que no pierdas ninguna clase que yo doy. ¿Por qué? Porque todas las clases tienen un hilo. Si tú no ves una clase y te salteas a la próxima, te vas a perder. Entonces, puedes faltar sin ningún problema, pero ver la clase ese mismo día en el hueco que tú tengas. ¿De acuerdo? Pero no te saltes la clase. ¿De acuerdo? Porque todas las clases son importantes. Y como ustedes están en un paquete, tienen que aprovechar al máximo que vamos a ir como que de paso a paso. Entonces ustedes van a estar más preparados que el resto. Pero para eso tienen que ver todas mis clases, hacerme caso en todo lo que yo les diga. Si yo les mando un resumen, por ejemplo, y les digo, tienen que estudiar eso, lo tienen que hacer. Porque como yo sé cómo se maneja el curso, obviamente yo te voy a dar todas las herramientas suficientes, todas las herramientas que necesitas para que en tu primera PC estés lista y preparada. ¿De acuerdo? Nosotros ya estamos enfocándonos en nuestra primera PC, que es de acá a 3 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, todos los resúmenes que yo te doy, todo el material que yo te doy, todos los ejercicios que yo te doy, tú los tienes que practicar. Todos, sin omitir ningún ejercicio. Por eso es importante que ustedes tengan un horario de estudio, ¿de acuerdo? Además de sus clases de la UP, además de las academias que puedan tener, ustedes tienen que tener un espacio libre, sea sábado, domingo o día de semana, para practicar todo lo que hemos hecho.
Sí, porque yo siempre paro más adelantada que el profesor. Entonces siempre intento estar más adelantada por un tema de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, continúo. Luego, una vez que ya sabes dónde puedes ver las clases grabadas, regresas a la página anterior porque a veces yo suelo en mis tiempos libres desarrollar ejercicios. Entonces, en esta página principal que ustedes ven aquí, yo a veces le voy a colocar ejercicios extras, o sea, además de los ejercicios que nosotros desarrollamos en clase, en nuestra hora de clase, también a veces se me da la locura a mí de decir, ah, mira, este ejercicio me parece chévere. Lo grabo y lo subo aquí en la página principal. Y les digo, chicas, les he dejado un ejercicio extra para que ustedes estén practicando. Entonces, además de las clases que vamos a tener, de los ejercicios que vamos a hacer en clase, yo también suelo subir ejercicios extras. Y cuando yo subo ejercicios extras que yo previamente lo he grabado sola, siempre lo subo en esta página principal. Obviamente en esta página principal dice trabajo integrador del ciclo pasado, que obviamente también asesoro para esos trabajos para los chicos de paquete, pero eso habrá o lo tendrán cuando estemos en el trabajo integrador. Por ahora, esta parte del trabajo integrador se va a borrar y voy a subir videos extras, ¿de acuerdo? Para que ustedes practiquen. Pueden ser ejercicios extras, pueden ser también que mucho me pasa es que a veces ustedes no entienden a sus JPs, que es comprensible porque los JPs explican súper mal. Entonces, hay mucha gente que me dice, Gina, hemos hecho esta dirigida y no entendí nada. ¿Lo puedes grabar? Sí. Si yo veo que la dirigida está un poco complicada y la gran mayoría no ha entendido la dirigida, pues yo lo grabo y lo subo a la plataforma para que tú lo puedas revisar. ¿Sí? Siempre cuando yo suba algo a la plataforma que yo grabe sola, obviamente les voy a comunicar por el grupo. Les voy a decir, chicas, les he subido este ejercicio, véanlo. Entonces, los que quieren lo revisan, los que quieren no. Ya es decisión de cada una de ustedes. De acuerdo, pero yo siempre les voy a sugerir, recomendar que puedan ver pues todo lo que yo mande. ¿Sí? Listo. Eso es básicamente la plataforma. En verdad, es una plataforma bien sencilla. Si por ahí alguien se pierde en cómo usar la plataforma, me avisa con confianza por el WhatsApp. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, entonces quedó claro acerca de la plataforma. Ya luego en la tardecita, más tarde, les daré acceso a cada una de ustedes. Y ahora sí vamos a pasar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver nuestra primera clase teórica. No sé si todas ustedes, no sé si me puedan decir por el chat, si todas ustedes ya tuvieron, perdón, clase con sus profesores o todavía. ¿Me avisan si ya tuvieron? A ver, vamos a ver. A ver. Tururum. Marianela, perdón, sí, ya tuvo clase con su profesor. Las demás, Fernanda, Paula, Sime. Ok. Fernanda, sí. Ok. Ximena todavía no. Ximena, dime si se pronuncia Ximena o Jimena. Por favor, para decir bien tu nombre. Jimena, está bien. Jimena, con J. Ajá. Perfecto, Jimena. Listo. Paula, me avisas por el chat si también todavía no tienes clase, si ya tuviste clase. Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Siempre la primera clase, si aún no lo tienes, y bueno, para las personas que ya tuvieron, siempre la primera clase es la clase más sencilla porque te explican en términos generales lo que es la contabilidad. Hay otros profesores que se pasan hablando de su vida y no hacen nada en la primera clase, ¿de acuerdo? Yo ya voy a ir de frente a lo que tienes que saber en una primera clase. Entonces, para que ustedes tengan una idea, yo siempre les voy a dar resúmenes de este tipo, así en PDF. Yo siempre les voy a recomendar que lo impriman. Y siempre voy a poner como qué vamos a estudiar en cada clase teórica. Y para mí las clases teóricas son las más importantes. Porque si no sabes la teoría, obviamente no vas a saber nada de ejercicios, pues, ¿no? Porque primero siempre hay que saber la teoría, hay que entender la teoría para luego pasar con los ejercicios.
Ahora, a mí me encanta y me fascina explicar la clase teórica porque es como que la base para que luego cuando yo haga ejercicios ustedes me puedan entender. Ahora, ¿qué es lo que voy a estudiar hoy? Hoy también voy a hacer como una especie de introducción un poquito a lo que es la contabilidad, por qué estudiamos contabilidad. Vamos a ver los 5 tipos de cuentas que existen en términos generales y vamos a comenzar ya con el primer estado, que es el estado de situación financiera. ¿De acuerdo? Ok, entonces, antes de comenzar con la clase, quiero decirles una cosa acerca del curso. El curso es un curso que puede ser tu alza ponderado. O sea, si tú estás buscando tener una buena nota en algún curso para que te alce el ponderado, este debe ser el curso. Este curso es bien fácil si es que practicas. Es bien fácil si es que tú practicas, si es que tú me haces caso y estudias de mi resumen. O sea, si tú haces todo lo que yo hago en clase, practicas, estudias, este curso lo vas a ver el más fácil del mundo. Y hay mucha gente del ciclo pasado que han aprobado el curso con 18, 19, hasta 20, se han sacado en el final. ¿Por qué? Porque me hicieron caso, básicamente eso. ¿Sí? Ahora, cada una de ustedes tiene un profesor diferente y cada profesor enseña a su manera. Hay profesores que avanzan muy rápido, hay profesores que avanzan muy lento. Entonces, yo siempre, como les digo, estoy en base a su sílabo. Entonces, yo siempre voy a estar un poco más adelantada al profesor. O sea, cuando ustedes entran a su clase, ustedes ya van a saber un poquito más que el resto. ¿De acuerdo? Que ese es el objetivo de entrar a una academia, ¿no? Que te preparen, porque los profesores de la UP, en su mayoría, siempre como que te dan una idea muy general del curso, pero no te dan las cosas específicas, las cosas que tú sí o sí tienes que saber. Entonces, en estos resúmenes, ustedes van a encontrar las cosas que sí o sí tienes que saber y estudiar. ¿Ok? Entonces, sin nada más que decir, vamos a comenzar nuestra primera clase. Y comenzamos un poquito hablando de lo que es la contabilidad. Aquí está. Entonces, vamos a comentar y vamos a decir primero qué es la contabilidad. Para ver un poquito en términos generales, muchos de ustedes de repente piensan que la contabilidad es solamente registrar cuentas, ¿no? Dice, ¿no? La contabilidad no solo es registro de cuentas. La contabilidad va más allá de introducir o registrar datos en algunas cuentas o llevar puras cuentas. O sea, si tú tenías una idea de que la contabilidad es simplemente registrar cuentas, no es así. La contabilidad va más allá de hacer un registro o una transacción. La contabilidad, como dice la teoría, se puede definir como un sistema o proceso que nos brinde información de manera estructurada, tanto económica como financiera, la cual es evaluada e interpretada para tomar decisiones. O sea, la contabilidad, a lo que quiero que ustedes entiendan, es que la contabilidad no solamente es registrar cuentas, no. La contabilidad te brinda un sistema o te brinda información de manera estructurada, es decir, de manera ordenada, te da información de manera ordenada, pero ¿qué tipo de información me da? Te da información económica y financiera de tu empresa, obviamente. ¿No? Te da esa información ordenada, económica, financiera, para que tú como dueña de tu empresa puedas tomar decisiones. Eso es la contabilidad. Por eso se dice que la contabilidad es el corazón de una empresa. En toda empresa que tú vayas, sea una empresa industrial, una empresa comercial o cualquier tipo de empresa que ustedes más adelante practiquen o trabajen o de repente sus propias empresas familiares, ¿de acuerdo? Se van a dar cuenta que en todas las empresas siempre hay una área contable. ¿Por qué? Porque el área contable es el corazón de una empresa. Gracias a la contabilidad, los dueños de la empresa pueden tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la contabilidad te brinda toda la información de tu empresa de manera ordenada, para que tú como dueño de la empresa o accionista de la empresa puedas tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien se perdió o alguien tiene alguna duda de lo que es la contabilidad en términos generales? Muy bien. Si no hay preguntas, continuaré. Luego, una vez que ya tenemos la idea general de lo que es la contabilidad, vamos a hablar un poquito del propósito. ¿Por qué estudiar contabilidad? O sea, ¿cuál es la importancia de la contabilidad? La contabilidad tiene 3 puntos bases.
tres pilares bases. La primera es que brinda información financiera para que nosotros como dueñas podamos tomar decisiones. La segunda es que sirve como herramienta de control. ¿Por qué? Porque la contabilidad, al ser el corazón de una empresa, al ser el cerebro de una empresa, pues nos ayuda a controlar las demás áreas de nuestra empresa. Y la tercera característica o el tercer pilar de la contabilidad es que sirve para evaluar el desempeño financiero de una empresa. Si tú quieres saber cómo está tu empresa de manera financiera, pues tienes que recurrir a la contabilidad. Esas son las tres características principales de la contabilidad. Y eso es la contabilidad en términos muy resumidos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, continúo. Ahora sí vamos al punto que más me interesa, el punto 3. Dice, ¿cuáles son los 5 tipos de cuentas que vamos a utilizar en el curso? Hay 5 cuentas que sí o sí vamos a utilizar a lo largo del curso y lo tienes que saber como definición. Estas 5 cuentas son las siguientes. Para los que ya tuvieron clase con sus profesores o sus profesoras, me imagino que les han explicado estas 5 grandes cuentas, ¿no? La primera cuenta es el activo, la segunda cuenta es el pasivo, la tercera cuenta es el patrimonio neto, la cuarta cuenta es el ingreso y la quinta cuenta, y no menos importante, el gasto. Estas son las 5 cuentas, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, que vamos a utilizar durante el curso. Ahora lo vamos a definir. ¿Qué son los activos? ¿Qué significa activos para la contabilidad? Dice, los activos están conformados por todos los recursos controlados por la empresa que le pertenecen o posee, y de los cuales espera beneficios económicos en el futuro. Estos recursos no solamente se refieren a lo tangible, como los bienes materiales, sino también a lo intangible. O sea, vamos a traducir qué son los activos. Los activos, en otras palabras, es todo lo que la empresa tiene o posee. Eso es un activo. Todo lo que la empresa tiene o posee o le pertenece es un activo. Por ejemplo, ¿qué le puede pertenecer a una empresa? Por ejemplo, un edificio. La empresa puede ser dueña de un edificio. Ese edificio se le llama activo. ¿Por qué? Porque es lo que posee la empresa. Eso es la definición de activo. Activo es todo lo que la empresa posee o todo lo que la empresa tiene, le pertenece. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, continuaré. Luego tenemos la segunda cuenta, que son los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Dice, los pasivos está conformado por todas las obligaciones que posee la empresa, es decir, todas las deudas que tiene la compañía frente a terceros. O sea, en otras palabras, un pasivo para la contabilidad básicamente son las deudas que tiene una empresa con terceros. Y a eso se le llama obligaciones. Todas las obligaciones que posee una empresa significa que son deudas que la empresa tiene con compañías. Eso es un pasivo, deudas. Entonces, para refrescar un poco, los activos es todo lo que posee la empresa, todo lo que tiene la empresa, todo lo que le pertenece. Y los pasivos básicamente sería todo lo que debe la empresa. Todas esas deudas que tiene la empresa, esos serían pasivos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por los activos o pasivos? Ok, pasamos a la tercera cuenta, patrimonio neto. ¿Qué significa el patrimonio neto? El patrimonio neto es la representación, es lo que te dice la definición, un patrimonio neto es la representación de la participación que tienen los socios o dueños de la compañía en la empresa. O sea, el patrimonio neto básicamente representa la participación de los socios o dueños de la compañía. Si un socio o dueño participa en la compañía, a eso se le llama patrimonio neto. Es la participación que solamente tienen los socios o los dueños dentro de tu compañía. ¿Preguntas por el patrimonio neto?
Ok, y ahora vamos a hablar del ingreso. Cuarta cuenta. ¿Qué es un ingreso para la contabilidad? Según las teorías, según los libros, el ingreso constituye el beneficio obtenido como producto de una operación de venta con un cliente. Es decir, cuando tú le vendes algo a un cliente, el beneficio que tú obtienes de esa venta, a eso se le llama el ingreso. Ahora, otro punto importante que tú tienes que tener en cuenta es que el ingreso siempre se debe de reconocer en tus registros, independientemente si se haya cobrado o no. Y eso es importante tener claro. Un ingreso siempre se registra. Por más que lo hayas cobrado o no lo hayas cobrado, igual lo registras. ¿De acuerdo? Entonces, un ingreso tiene como dos definiciones, por así decirlo. Primero, que el ingreso es ese beneficio que tú obtienes al vender un producto a un cliente. Y la segunda definición es que el ingreso siempre se debe de reconocer en tus registros, ¿de acuerdo? Independientemente si lo hayas cobrado o no. Si lo has cobrado o no has cobrado ese ingreso, no me importa. Igual lo registras. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta por el ingreso? Ok, y por último tenemos los gastos. ¿Qué son los gastos? Que sería la quinta cuenta. Los gastos, según la teoría, te dice, los gastos constituyen el costo de los recursos de la compañía que ya han sido consumidos en un periodo específico. O sea, los gastos básicamente representan lo que se ha consumido. Esta es una palabra muy importante. Los gastos básicamente es lo que tú has consumido en un periodo específico. Y también, al igual que el ingreso, un gasto siempre se debe de reconocer en tus registros, independientemente si se haya pagado o no. Si tú pagaste o no pagaste el gasto, no me interesa. Si tú ese gasto lo has consumido en un periodo específico, lo registras, independientemente si lo has pagado o no. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo del día a día, por ejemplo, todos ustedes en un mes consumen luz en su casa. Ya, esa luz que ustedes consumen, que ustedes han utilizado por el mes, a eso se le llama gasto. Gasto por luz. ¿Por qué? Porque el gasto es lo que tú has usado en un periodo específico. Otro gasto que ustedes tienen en sus casas puede ser el gasto por internet. Ustedes al mes consumen internet. Eso es un gasto porque es lo que has usado, lo que has utilizado en un periodo específico. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que gastar no es lo mismo que pagar para la contabilidad. Y eso quiero que lo tengan bien claro. Gastar y pagar no es lo mismo. Nosotros tenemos la mala costumbre de decir algo que tú gastaste le dices pagar. En contabilidad no es lo mismo. Una cosa es gastar, que es lo que tú has utilizado, lo que tú has consumido en un periodo específico, y otra cosa muy diferente es pagar. Pagar significa sacar dinero y desembolsar dinero. Gastar no. Gastar significa si has utilizado, cuánto es lo que has consumido en un periodo específico. En cambio, pagar es lo que tú sacas y desembolsas dinero. Entonces, que quede claro a partir de esta clase hacia adelante que gastar y pagar no son sinónimos, no es lo mismo. Una cosa es decir, yo gasté, y otra cosa muy diferente para la contabilidad es decir, yo pagué, porque no es lo mismo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta por alguna de estas 5 cuentas que no les haya quedado claro y quieren que repita? ¿Quedó claro entonces la definición de estas 5 cuentas? Entonces, para hacer un remember a todo esto, vamos a decir en nuestras propias palabras cada uno. Entonces, ¿qué entendemos por activo? Activo, todo lo que posee la empresa. Todo lo que tiene la empresa es un activo. ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos por pasivo? Pasivo es todo lo que debe la empresa. Todas las deudas que tiene la empresa se le llama pasivo. ¿Qué entendemos por patrimonio? El patrimonio es la participación que tienen los socios o dueños de la empresa.
¿Qué entendemos por ingreso? Bueno, el ingreso es ese beneficio que yo obtengo por vender un producto a mi cliente y además hay que recordar que el ingreso siempre se registra independientemente si lo haya cobrado o no. Y finalmente, ¿qué entendemos por gasto? El gasto es todo lo que yo he consumido o utilizado en un periodo específico. Y además tenemos que recordar que el gasto siempre se registra independientemente si lo he pagado o no. Y asimismo hay que recordar que gastar no es lo mismo que pagar para la contabilidad. Esos son entonces los conceptos que tenemos que tener bien claro para definir estas 5 cuentas que vamos a utilizar a lo largo del curso. ¿Preguntas? Perfecto. Una vez que ya tienes una idea de qué significa el activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, ahora pasamos a los estados financieros. Tú sabes que en tu primera PC te van a tomar 3 estados financieros en tu primera PC y vamos a estudiar para ello. Hoy vamos a estudiar el primer estado que se llama el estado de situación financiera. ¿De acuerdo? Entonces dice, primero, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son informes contables finales y resumidos que plasman, entre otros aspectos, el resultado de las operaciones y la situación económica y financiera de una empresa. O sea, los estados financieros no es otra cosa que un informe que te da sobre tu empresa. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de los estados financieros es proporcionarte información económica financiera sobre tu empresa, ¿no? Sobre una empresa, la cual será útil para que puedas tomar decisiones. O sea, gracias a los estados financieros, tú vas a poder tomar decisiones al respecto. De acuerdo. Ahora, ¿cuántos estados financieros vamos a estudiar a lo largo del curso? 4. ¿Cuáles son esos 4 estados financieros? Vamos a estudiar el estado de situación financiera, que es el primero. Luego vamos a estudiar el estado de resultados, que es el segundo. Luego vamos a estudiar el estado de cambio en el patrimonio neto, que es el tercero. Y luego vamos a estudiar el estado de flujo de efectivo. Vamos a estudiar los 4 estados financieros. Hoy, por ser nuestra primera clase, vamos a estudiar el primer estado que se llama el estado de situación financiera, que es el primer tema que te va a entrar para tu primera PC1. ¿Ok? Entonces, comenzamos. ¿Qué es el estado de situación financiera? Punto número 5. Vamos a comenzar repasando el primer estado financiero que se llama estado de situación financiera y vamos a definir un poco y vamos a mencionar algunas características de ese estado. Una de las características de este estado de situación financiera es que es un informe que resume en qué situación se encuentra la empresa, si se encuentra en una buena, mala o regular situación. ¿De acuerdo? Es importante entender en qué situación se encuentra mi empresa, si en una buena, en una mala o en una regular situación. Entonces, el estado de situación financiera te va a decir eso, si tu empresa está en una buena situación, en una mala situación o en una regular situación. Otra característica importante del estado de situación financiera que es un estado acumulativo. ¿Qué significa esto? Que toma montos de meses y años anteriores. ¿A qué me refiero con montos? A que toma todos los montos que tú has registrado, o sea, los números que tú has registrado en años pasados, lo toma en consideración para tu nuevo año. Es decir, que acumula. O sea, si tú tienes montos pasados, pues a esos montos pasados le suman los nuevos montos. O sea, lo empieza a acumular. Por eso se le llama el estado acumulativo. Al estado de situación financiera también se le conoce como un estado acumulativo, porque empieza a acumular todos los montos de años y meses pasados que tú tengas. Otra característica importante es que el estado de situación financiera se divide en 3 grandes partes. ¿Cuáles son esas 3 grandes partes que tiene el estado de situación financiera? Activo, pasivo y patrimonio.
Estas tres grandes partes, activos, pasivos y patrimonio, le pertenece al estado de situación financiera. Y otra y la última característica es que una vez que tú ya sabes qué partes le pertenecen al estado de situación financiera, otra característica muy importante es que tiene que cumplir la ecuación contable. ¿A qué se le llama ecuación contable? Tiene que cumplir que todos los activos de tu empresa va a ser igual a todos los pasivos más todos los patrimonios. Y esas son las 4 características que tiene el estado de situación financiera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por alguna característica que no les haya quedado claro? Ok. Continúo entonces. Una vez que tú ya sabes que el estado de situación financiera se divide en activo, pasivo y patrimonio, y además tienes que aplicar la ecuación contable, Ahora viene acá nuestra primera tarea. Dentro de los activos, dentro de los pasivos y dentro de los patrimonios existen cuentas que tú debes de memorizar y aprender. Este curso es un curso muy mecánico. Entonces, al ser un curso muy mecánico, vamos a tener que memorizar muchas transacciones. Una de ellas es que dentro de los activos, dentro de los pasivos y dentro de los patrimonios existen cuentas. Y ahora te voy a mostrar cuáles son esas cuentas. Siguiente página, dice, dentro de los activos, tú ya sabes qué significa un activo, ¿cierto? Dentro de los activos vamos a encontrar las siguientes cuentas. Dentro de los activos se va a dividir en dos tipos de activos. Los activos corrientes y los activos no corrientes. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de los activos corrientes. Dentro de los activos corrientes, recuerden que los activos corrientes son cuentas que tienen una duración menor a un año. O sea que son cuentas conocidas como cuentas a corto plazo. Y aquí están todas las cuentas, aquí te he puesto toda la lista de cuentas que debes de memorizar. Por ejemplo, dentro de los activos corrientes encontramos los primeros activos que se llaman activos disponibles. Dentro de los activos disponibles vamos a encontrar caja, banco o efectivo, o sea, tienes que saber su sinónimo. Hay profesores que usan efectivo, hay otros profesores que usan caja, banco. Y también otra cuenta llamada valores negociables o inversiones a corto plazo. Estas son las dos primeras cuentas que pertenecen a los activos corrientes dentro de los activos disponibles. Luego tenemos los activos exigibles. Dentro de los activos exigibles tenemos todas estas cuentas de aquí. Por ejemplo, la primera, cuenta por cobrar al personal, que también es un activo corriente. Luego tenemos las cuentas por cobrar a comerciales. Luego tenemos esta cuenta llamada estimación de cobranza dudosa o provisión para incobrables, que es conocida como activo negativo. Cuando yo te coloque que es un activo negativo, es porque el número siempre se le coloca en negativo. ¿Qué otra cuenta pertenece a los activos exigibles? Otras cuentas por cobrar o cuentas por cobrar diversas. Entrega, rendir cuentas y anticipo al proveedor. Toda esta lista te debes de aprender y le pertenece al activo exigible. Y luego tenemos al otro activo llamado realizable, que dentro del activo realizable encontramos la cuenta mercadería, la cuenta mercadería en tránsito o existencias por recibir, y encontramos la cuenta llamada suministros. Y finalmente tenemos las famosas partidas o cargas diferidas, que son estas tres cuentas de acá: publicidad, alquiler, seguro, pagado por adelantado a corto plazo. Toda esta lista es tu primera tarea que tienes que aprenderlo de memoria. Y toda esta lista son las únicas cuentas que pertenecen a los activos corrientes. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, de repente muchas de ustedes se están preguntando, Gina, pero ¿qué significa efectivo? ¿Qué significa valores negociables? Eso se los voy a explicar la próxima clase. ¿De acuerdo? Por ahora, como tenemos que ir paso a paso, por ahora lo que necesito que ustedes sepan son las cuentas. Entonces, tu primera chamba, tu primera tarea va a ser
aprenderte de memoria todos los activos corrientes, que está en tu resumen. Esta es la lista. ¿De acuerdo? Listo, y acá viene un recordar. Una vez que ya te expliqué todas las cuentas del activo corriente, hay un recordar. Dice, las cuentas de los activos corrientes se ordenan según su liquidez decreciente. Es decir, según la rapidez con la que se espera que los bienes y derechos se conviertan en efectivo. O sea, los activos corrientes tienen un orden. Y ese orden se le llama orden de liquidez decreciente. ¿Qué significa eso? Que lo vas a ordenar de lo más líquido a lo menos líquido. Eso se le llama orden de liquidez decreciente. Por eso siempre comienzas con el efectivo, porque el efectivo es el más líquido que tú tienes en una empresa. Y luego vas bajando de lo más líquido a lo menos líquido. ¿De acuerdo? Por eso les puse aquí que se ordena según la liquidez decreciente. Eso hay que tenerlo claro como teoría. ¿Preguntas? Ok. Como existen activos corrientes, también existe ¿qué cosa? Activos no corrientes. Dentro de los activos no corrientes también te he colocado una lista que hay que memorizar. Dentro de los activos no corrientes vamos a encontrar todos los activos que tienen una duración mayor a 1 año. ¿De acuerdo? Y dentro de los activos no corrientes vamos a encontrar los activos tangibles, y este es el orden, es inversiones a largo plazo o inversiones en valores, luego viene la cuenta llamada terreno, luego tenemos la cuenta edificio o inmueble, luego tenemos la cuenta llamada depreciación acumulada de edificio o inmueble, que es un activo negativo. Ya saben que si yo les coloco activo negativo es porque el número tiene que estar en negativo. Luego viene maquinaria y equipo, luego viene depreciación acumulada de maquinaria y equipo, que también es un activo negativo. Luego viene muebles y enseres. Luego viene depreciación acumulada de muebles y enseres, que también es un activo negativo. Luego viene vehículo. Luego viene depreciación acumulada de vehículo, que también es un activo negativo. Y finalmente tenemos lo intangible, que es el intangible como tal, que ahí van a estar las patentes y los derechos de marca. Y también tienes la cuenta llamada amortización acumulada del intangible, que también es un activo negativo. Y finalmente tienes el alquiler y el seguro pagado por adelantado, pero a largo plazo. Y esa es, por ahora, toda la lista que debes de aprenderte de los activos no corrientes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por alguna cuenta de los activos? No te estoy explicando qué significa cada una de ellas, porque todavía no quiero explicarte eso más adelante. Lo único que quiero que captes es que tienes que aprenderte de memoria todas las cuentas de este resumen. Toda la lista, sí o sí, te los tienes que aprender. ¿De acuerdo? Entonces ya tienes tu primera tarea, aprenderte las cuentas de memoria. ¿Ok? Entonces, ya tienes todas las cuentas de los activos, corrientes y no corrientes, que son bastantes. Luego pasemos a los pasivos. Dentro de los pasivos también vas a encontrar cuentas. ¿Qué dice la teoría? Dentro de los pasivos también se divide en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos corrientes son cuentas que tienen una duración menor a 1 año, y están todas estas cuentas de aquí: sobre giros bancarios, tributo por pagar, sueldo por pagar, cuentas por pagar a proveedores o comerciales, otras cuentas por pagar o cuentas por pagar diversas, préstamo por pagar a corto plazo, interés por pagar, anticipo al cliente, venta diferida, bonos por pagar, dividendos por pagar, y el alquiler y la publicidad cobrada por adelantado a corto plazo. Esa es toda la lista que le pertenece al pasivo corriente y que debes de aprenderlo. Y como existen pasivos corrientes, también existen pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos no corrientes, que son pasivos que tienen una duración mayor a 1 año, encontrarás el préstamo por pagar a largo plazo.
el alquiler y la publicidad cobrada por adelantado a largo plazo. Siempre los pasivos no corrientes siempre van a terminar a largo plazo. Por ejemplo, préstamo por pagar, pero a largo plazo es un pasivo no corriente. El alquiler y la publicidad cobrada por adelantado a largo plazo también es un pasivo no corriente. Y eso sería la lista de las cuentas que pertenecen a los pasivos, corrientes y no corrientes. Y por último, el patrimonio. Dentro del patrimonio también, dentro del patrimonio solamente vas a encontrar estas 4 cuentas de aquí, no hay más. La primera es el capital social es una cuenta del patrimonio. La segunda cuenta que vas a encontrar es la cuenta llamada reserva legal. La tercera cuenta que pertenece al patrimonio son las cuentas llamadas otras reservas. Y dentro de la cuenta llamada otras reservas vas a encontrar cualquier reserva que no sea legal. Por ejemplo, reserva estatutaria, reserva contractual. Cualquiera de estas reservas que no sea legal está dentro de las otras reservas. Y finalmente tienes la cuenta llamada resultado acumulado o también conocida como utilidades retenidas. Es importante que sepan los sinónimos porque depende de cada uno de sus profesores. Hay profesores que usan la palabra resultado acumulado y hay otros profes que usan utilidades retenidas. Tú ya sabes que estas dos palabritas son lo mismo. Depende cómo tu profesor o tu profesora use. Y eso son las cuentas que por ahora tienes que aprenderte. Todas las cuentas del activo, todas las cuentas del pasivo y bueno, y todas las cuentas del patrimonio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por las cuentas? ¿O algo que quieran saber de las cuentas? Ok, entonces ya tienen su primera tarea que es aprenderse las cuentas y sí o sí se lo tienen que aprender porque estas cuentas nos van a servir para nuestra próxima clase que es el día viernes, el día de mañana. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya sabes que los activos, los pasivos y los patrimonios tienen cuentas, ahora vamos a ver cómo es la estructura de un estado de situación financiera. Si a ustedes en su primer examen, en su primera PC, les piden armar el estado de situación financiera, tienen que hacer esta tabla de aquí. Primero tienes que colocar en la parte superior, como estás viendo ahí en tu resumen, en la parte superior tienes que colocar siempre el encabezado. No te puedes olvidar de eso. En la parte superior siempre tienes que colocar el nombre de la empresa, el nombre del estado, que en este caso es el estado de situación financiera, la fecha. Esta fecha es un ejemplo al 31 de diciembre, pero depende de la fecha que te den en tu examen. Y ahí colocas la fecha. Y finalmente expresado en soles. Ese es el encabezado que no te puedes olvidar. Una vez que ya hiciste el encabezado, esta es la estructura para hacer un estado de situación financiera. Colocas activos y dentro de los activos vas a colocar todos los activos corrientes. Toda la lista que ya te dije, aquí está, toda la lista. Pero acá viene un pequeño detalle. Esta lista te lo tienes que aprender en orden. O sea, no es que me lo aprendo por aprender, no, sino que los activos corrientes son todas estas cuentas que tú ves aquí en tu resumen, pero te los tienes que aprender en orden, porque estas cuentas se ordenan. No lo puedes colocar como tú quieres, sino que además de aprenderte las cuentas, tienes que aprenderte el orden de las cuentas. ¿De acuerdo? Listo, aquí está el orden de las cuentas, aquí está ordenado, primero el efectivo, luego valores negociables, luego cuentas por cobrar a comerciales y así sucesivamente. Y ya sabes que cuando yo te coloco negativo es que el número de esa cuenta tiene que ser negativo, tienes que ponerlo en negativo. Una vez que ya tienes todos los activos corrientes ordenados, sumas total de activos corrientes. Y luego debajo tienes que poner los activos no corrientes. Y lo mismo, todos estos activos no corrientes ya están ordenados. Tienes que aprenderte también el orden. Además de las cuentas que están en tu lista, también tienes que aprenderte el orden. Y recuerda que todo lo que dice negativo es que el número tiene que ir en negativo. Y luego sumas todos los activos no corrientes y colocas total de activos no corrientes. Ahora, acá quiero aclarar algo. Yo acá te he puesto el orden general,
pero hay profesores que pueden variar su orden y por eso es importante que ustedes tengan la idea de cómo lo hace su profesor. Por ejemplo, hay profesores que primero colocan muebles y enseres y luego colocan maquinaria. Pequeños cambios que es importante de acuerdo a tu profesor. O sea, esto es el orden general, pero hay profesores que hacen pequeños cambios. Entonces, dependiendo del profe con el cual tú te encuentres, tienes que ver esos cambios. Entonces, por ejemplo, vuelvo a repetir, yo primero coloco maquinaria y luego muebles, pero hay profesores que colocan primero muebles y luego maquinaria. Entonces, esos detalles tú ya lo tienes que revisar con lo que te explique tu profesor, pero este es el orden general. ¿Puede haber algunos cambios mínimos? Sí, dependiendo de tu profesor o profesora, pero este es el orden general. Y lo mismo sucede con los pasivos. Dentro de los pasivos tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos corrientes también tienes que aprenderte el orden. Esto también está ordenado ya. Esto es un orden general. Si por ahí tu profesor cambia algún orden, tienes que guiarte de tu profe, pero ya es el formato como que el general. Por ahí puede ver algunos cambios mínimos, sí, ya depende de cada uno de sus profesores. Ya saben que cada una de ustedes está con diferentes profes, entonces cada profe tiene como una mecánica diferente de enseñar. Entonces depende si por ahí, por ejemplo, ¿no? Tu profesor primero coloca interés y luego préstamo, ya tú le haces el cambio dependiendo de tu profesor. Y finalmente lo mismo pasa con los pasivos no corrientes, aquí ya está de forma ordenada. Y el patrimonio. El patrimonio sí, este es el orden, no hay otro orden para el patrimonio. Primero es el capital social, luego la reserva legal, luego las otras reservas y luego resultado acumulado. Y este es el formato para armar un estado de situación financiera. Tienes que memorizar entonces las cuentas y el orden. Y esa sería su primera tarea y así se termina la primera teoría de cómo armar un estado de situación financiera. Es bien mecánico, solamente que sí o sí tienes que aprenderte las cuentas y el orden. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas que tengan? Ok. Entonces, comienzo con un ejercicio. Por el grupo de WhatsApp les he pasado un ejercicio, ¿de acuerdo? Que lo voy a hacer con ustedes, pero por favor, les pediría que este resumen lo tengan en su computadora al costado, en su iPad o en su celular ahí, ¿de acuerdo? Porque vamos a utilizar este orden de aquí para hacer el ejercicio que tengo plasmado hoy día con ustedes. Vamos a ir a este ejercicio lo pueden encontrar en el grupo y está el ejercicio y simplemente este ejercicio es un ejercicio bien básico porque recién te estoy explicando la teoría, entonces como recién te estoy explicando la teoría no te puedo dar un ejercicio nivel avanzado, primero vamos a comenzar con un ejercicio nivel pollito para que tengas una idea de cómo aplicar lo que te acabo de enseñar, cómo aplicarlo en un ejercicio. Entonces, esto es un ejercicio nivel pollito, nivel básico. Dice, ¿no? Ordene las cuentas que a continuación se presenta dentro del estado de situación financiera de la empresa. La empresa se llama Sandía Sac para el año terminado 2019 y te dan todas estas cuentas. O sea, lo único que te están pidiendo es, con todas estas cuentas que están obviamente desordenadas, arma el estado de situación financiera. O sea, que para que tú puedas armar el estado de situación financiera, tienes que aplicar esta teoría de acá. O sea, te están pidiendo que armes esto de aquí, el estado de situación financiera. Entonces lo vamos a armar. Para eso, como no voy a estar pasando de página en página, ¿de acuerdo? Entonces, para eso ustedes tienen que tener ya esta teoría en la mano, desde su celular o de donde ustedes quieran. Y vamos a comenzar a hacer el estado de situación financiera. Tienes que seguir el orden, no te olvides de eso. Entonces, comenzamos. Primero, para armar mi estado de situación financiera, tengo que poner el encabezado. Importantísimo el encabezado. Entonces, ¿cómo se llama la empresa? Sandía Sac. Sandía Sac. Colocas aquí debajo
estado de situación financiera. Debajo colocas la fecha. Como te están pidiendo por el año 2019, vas a colocar al 31 de diciembre del 2019. Y debajo expresado en soles. Siempre el encabezado primero. ¿Listo? Y luego que ya tienes el encabezado, ¿de acuerdo? Luego que ya tienes el encabezado, comienzas con los activos primero. Voy a poner aquí activos. Y vamos a buscar todos los activos que tengas en tu empresa, todos los activos. Primero comenzamos con los activos corrientes. Y obviamente, si ustedes están mirando su resumen, los activos corrientes tienen un orden. Primer activo corriente, efectivo. Busca si tienes efectivo. ¿Tienes efectivo? Sí, aquí está el efectivo. 13.050. Entonces colocas efectivo 13.050. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Luego, según tu resumen, luego del efectivo, ¿qué viene? Si tú estás mirando tu resumen, luego del efectivo viene valores negociables o inversiones a corto plazo. Busca. En tu ejercicio, ¿hay valores negociables o inversiones a corto plazo? No. Si tú buscas, no hay, entonces no lo colocas. Si hay una cuenta que no tienes, simplemente te salteas, no colocas esa cuenta. Así que pasamos a la siguiente cuenta, que son las cuentas por cobrar a comerciales. ¿Hay cuentas por cobrar a comerciales? Sí. Busca. Cuentas por cobrar a comerciales, aquí está, 1.250. Listo. Siguiente cuenta, estimación de cobranza dudosa. Busca. ¿Tienes la cuenta llamada estimación de cobranza dudosa? No. Así que te pasas a la siguiente cuenta. Luego de la estimación que viene, cuentas por cobrar al personal. Si tú miras tu ejercicio, no hay ni cuentas por cobrar al personal, ni entrega a rendir cuentas, ni anticipo a proveedores. Si tú buscas en tu ejercicio, no hay ninguna de esas cuentas. No hay ni cuenta por cobrar al personal, no hay entrega a rendir cuentas, ni tampoco anticipo a proveedores. Entonces te pasas a la siguiente, que se llama cuentas por cobrar diversas. ¿Tienes cuentas por cobrar diversas? Sí. Las cuentas por cobrar diversas también es 1.250. Listo. Luego de las cuentas por cobrar diversas, ¿qué viene? Según tu teoría, mercadería. ¿Hay mercadería? Mercadería, sí. 8.700. Luego de la mercadería viene mercadería en tránsito, que no hay. Si tú buscas aquí en tu tablita, no hay mercadería en tránsito, ni tampoco suministros. Entonces pasas al alquiler pagado por adelantado a corto plazo, que sí hay, es la primera cuenta, entonces colocamos alquiler pagado por adelantado a corto plazo, que es 6.000 soles, y luego también tenemos el seguro pagado por adelantado a corto plazo. Nada más esas cuentas. Listo, que sería corto plazo 4.000. Ya está. Y ya tienes todos los activos corrientes. Esos son los únicos activos corrientes que hay en el ejercicio y ya están ordenados. Hasta ahí, ¿alguien se perdió? Sumamente sencillo, parece como un rompecabezas, ¿saben? O sea, un rompecabezas, solamente tenías que saber la estructura. Una vez que ya terminaste, sumas total de activos corrientes. Y sumas todo. Listo. Ya tienes el total de activos corrientes. ¿Ahora qué viene? Activos no corrientes. También hay un orden. Dentro de los activos corrientes, primero, si estás mirando tu resumen, primero va inversiones a largo plazo. ¿Hay inversiones a largo plazo? No. Entonces viene el terreno. ¿Tienes terreno? Sí, sí hay terreno. Entonces escribe terreno. ¿Cuánto es tu terreno? 97.650. Ajá, perfecto. Listo. Luego, ¿qué viene? Busca en tu resumen. Después de terreno viene inmueble. ¿Hay inmueble? Sí, aquí hay. Obviamente yo ya sé que hay inmueble porque yo tengo la solución, ¿no? Pero ustedes tendrían que buscarlo.
Aquí está el inmueble, entonces colocas inmueble. ¿Cuánto es el inmueble? El inmueble es 100.000. Listo. Luego del inmueble, ¿qué viene? Depreciación acumulada del inmueble. ¿Tienes depreciación acumulada del inmueble? Sí, es negativo, menos 20.000. Listo. Luego viene, después del inmueble, viene maquinaria y equipo. ¿Tienes maquinaria y equipo? Sí, también tengo maquinaria y equipo. Entonces escribes maquinaria y equipo. ¿Cuánto es la maquinaria y equipo? La maquinaria y equipo es 26.000. Y debajo de la maquinaria y equipo vas a colocar la depreciación acumulada de maquinaria y equipo, que también lo tienes. ¿Cuánto es la depreciación acumulada de maquinaria y Unos 7.000. equipo? Perfecto, ya está. Y sigues así, ¿no? Luego de maquinaria viene muebles, que también hay muebles y enseres, así que lo copias. Muebles y enseres. ¿Cuántos son los muebles y enseres? 11.000. Y también hay la depreciación acumulada de muebles y enseres, que también lo tienes en tu tabla en negativo, que es menos 8.000. Listo. Luego, si tú estás mirando tu resumen, viene vehículos, pero en esta tabla no tenemos vehículos, entonces te salteas. No hay ni vehículos ni depreciación acumulada de vehículos. Y luego, ¿qué viene? Los intangibles. Justamente tenemos un intangible aquí llamado derecho de marca. Entonces, colocas aquí. Intangible, le puedes poner así como su nombre de intangible y entre paréntesis, derecho de marca. Y registras el derecho de marca que es 25.000. Y debajo de ese intangible viene la palabra amortización acumulada del intangible. ¿Cuánto es la amortización acumulada del intangible? Lo tienes aquí arriba en la tercera cuenta, menos 3.000. Y finalmente, luego de la amortización acumulada, viene el alquiler y el seguro pagado por adelantado, pero a largo plazo, que también lo tienes. Entonces lo voy a colocar. Alquiler y seguro pagado por adelantado, pero a largo plazo. Listo, y colocamos los montos. El alquiler pagado por adelantado a largo plazo es 15.000 y el seguro pagado por adelantado a largo plazo es 5.000. Listo, ya tienes todos tus activos no corrientes de manera ordenada y ahora sumas y restas, ¿no? Dependiendo de los ciclos. Y eso es tu total de activos no corrientes. Y así es como ordenaste todos los activos, ya están ordenados. Listo, una vez que ya tienes los activos, ahora vienen los pasivos. Vamos a colocar los pasivos. Voy a poner aquí como una línea. Listo, ahora pasemos a los pasivos. Pasivos. Dentro de los pasivos también tenemos los pasivos corrientes. Listo, colocamos entonces, ¿qué tipo de pasivo corriente tenemos? Primero, sobregiro bancario. Busca en tu ejercicio si tienes sobregiros bancarios. ¿Hay sobregiros bancarios? No. Entonces pasa a la siguiente cuenta, tributo por pagar. Si hay tributo por pagar, busca. Tributo por pagar está aquí, 3.000 soles. Luego del tributo por pagar viene sueldo por pagar, que también hay. ¿Tiene sueldo por pagar? Sí. Sueldo por pagar, 7.500. Luego del sueldo por pagar viene... Luego del sueldo por pagar viene cuentas por pagar a comerciales, que también hay. Cuentas por pagar a comerciales, también lo tienes por acá, que es 1.400. Y luego de cuentas por pagar a comerciales vienen cuentas por pagar diversas, que también lo tienes por aquí, que es 5.600. Luego de las cuentas por pagar diversas viene anticipo al cliente o venta diferida, que creo que también tienes. Vamos a buscar, aquí hay venta diferida, lo pueden ver. Entonces después viene la cuenta llamada venta diferida, que es 500 soles. Y luego de la venta diferida viene el préstamo por pagar a corto plazo, que no hay, solamente hay largo, pero yo quiero corto, así que no hay corto plazo. Entonces viene luego interés por pagar,
El interés por pagar si hay está aquí abajo en la primera tabla, que es 300 soles. Y luego del interés por pagar viene los dividendos por pagar que también tienes. Dividendos por pagar 600 soles. ¿Listo? Y esos serían todos los pasivos corrientes que tendrías. Y colocas total de pasivos corrientes. Y sumas. Y una vez que ya tienes los pasivos corrientes, ahora vienen los pasivos no corrientes, que solamente hay una cuenta. El único pasivo no corriente que hay en este ejercicio es el préstamo por pagar a largo plazo. Entonces colocamos préstamo por pagar a largo plazo. Y registramos los 21.000 soles. Ya tienes el préstamo por pagar a largo plazo y ahora sí colocas total de pasivos corrientes. Ya está. Y finalmente, patrimonio. Y dentro del patrimonio tienes el capital social, que sí hay, búscalo en tu tabla, capital social, aquí está, 210.000. Luego tienes la reserva legal, que también lo tienes, aquí está en la segunda tabla, la primera cuenta, 12.000. Luego vienen las otras reservas que en este ejercicio no hay, y luego viene resultados acumulados, que también lo tienes aquí, que es 14.000. Y ahora sí, sumas y ya tienes el total del patrimonio. Y listo. Y ya armaste el estado de situación financiera. Y ahora, para saber si este estado está bien, tiene que cuadrarte la ecuación contable. La ecuación contable es el total de activos, que sumas los activos corrientes más no corrientes, tiene que ser igual al total de pasivo más patrimonio. Sumas tu pasivo corriente más no corriente más tu patrimonio. ¿Te cuadró o no te cuadró? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hemos hecho bien, porque nos cuadra. Y así es como se termina de registrar un estado de situación financiera. Sumamente fácil si sabes las cuentas y el orden. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, y eso sería nuestra primera clase. Básicamente, el objetivo de nuestra primera clase es haberles enseñado a ustedes cómo es armar o cómo se arma, mejor dicho, el estado de situación financiera. Cuáles son el orden, cómo tienen que armarlo, etc. Y siempre te debe de cuadrar. Siempre el total de activos tiene que ser igual al total de pasivo más patrimonio. Ahora, hasta aquí, deseo que me coloquen sus comentarios.